empecé a dar cuenta que estaba siendo acosada sexualmente por el hecho de que todas esas sutilezas que él tenía conmigo ya empezaron a ser agresivas. Yo cobraba 5.000 pesos y terminaba cobrando 3.500, 4.000, según el estado de ánimo que él tuviera ese mes. Yo quería participar y de pronto se hacían las cenas de inauguración de la exposición y cuando yo llegaba me decían, no, pero para vos no reservamos un lugar. En nuestro país, el 60% de las víctimas de violencia laboral son mujeres. Cuando se trata de acoso sexual, la cifra trepa hasta el 95%. Siempre se dijo que el trabajo dignifica, pero cuando el maltrato es recurrente y sostenido, destruye tu autoestima y deteriora tu capacidad laboral. Desigualdad, discriminación y abuso también son violencia. Detrás de cada hostigamiento, cada insulto y cada degradación, hay una historia de género. La violencia laboral no solo se expresa en insultos y descalificaciones, también se manifiesta en injusticias económicas. En la Argentina los hombres ganan un promedio de 36% más que las mujeres, mientras que el 93% de los lugares gerenciales están ocupados por varones. Eso también es violencia. Estaba en la facultad en Ciudad Universitaria haciendo CBC para la carrera de indumentaria. Primero se enfermó mi mamá, después se enfermó mi papá, estuvimos a punto de perder la casa por una hipoteca que salieron garantes. Entonces, bueno, surgió la posibilidad por medio de mi hermana, más chica, que iban a abrir un lugar donde iban a tomar gente. Era para el área de gastronomía. Entonces me dice, bueno, acompáñame a la entrevista porque había que hacer cola de noche. Y bueno, la cuestión fue que cuando llegaron a dar los números y nos hicieron las entrevistas, terminé quedando yo y ella no, que la había ido a acompañar. Estudié en lo que es secundaria, en Vicente López, y después me dediqué a trabajar en diferentes cosas hasta que me ubiqué en una estación de servicio. Entré a trabajar a mediados de enero del 2010. Esperaba crecer lo que era laboralmente. Yo antes trabajaba en una agencia de publicidad. La agencia tenía una concesión para que pudiéramos trabajar para el diario. El gerente nos llamó a 5, entre ellos estaba yo, y nos tomó para trabajar ya directamente para el diario, no para la agencia. Empezó en el año 95 y en ese sector estuve hasta el 2005, fueron 10 años. Y era muy lindo porque cuando entramos era como que nosotros lo empezamos a armar. Éramos un grupo de 3 chicas y fue creciendo, fue avanzando. Era muy, muy lindo porque era creatividad nuestra y había nacido y crecido con nosotros. Mis compañeras cuando yo ingresé me mostraron el trabajo como era y a la vez es como que me advirtieron de que cuando estuviera el dueño trabajáramos en silencio y constantemente. La violencia laboral es la que se ejerce en el ámbito de trabajo. Es un abuso de poder. ¿Por qué es un abuso de poder? Porque solamente la puede ejercer alguien que tenga más poder. Fue justo en la crisis del 2001 con el tema de la Rúa, que todo el tiempo amenazaban que iban a echar y todo eso. En ese entonces, bueno, yo conocí al papá de mi nene en el trabajo y ya desde el primer momento fue feo porque no nos quedó otra que ocultar la relación y estuvimos como un año todas escondidas porque, o sea, el que se ponía de novio ahí adentro los echaban. Yo mantenía mi casa, o sea, mantenía a mis padres, mantenía a mi hermana, todo era yo. Cuando yo trabajaba en la agencia de publicidad, ingresé los primeros días, les dije mi nombre, María de los Ángeles, y había una jefa que no le gustaba el nombre y ya habían 2 chicas con ese mismo nombre.
Los 14 años que trabajé en la empresa, trabajé con otro nombre y al día de hoy la gente que trabajaba conmigo me sigue llamando con el nombre que no era el mío, el nombre de mi hermana. No sé si fue 1 año y medio después, yo quedé embarazada. A él lo echan y bueno, ahí empezó, digamos, toda la situación porque cambió el ámbito laboral, ya no era lo mismo. Cuando hablamos de tipos de violencia, nos referimos a las conductas mediante las cuales una mujer sufre una vulneración de sus derechos humanos que están dadas en términos de un daño, ¿no es cierto? La violencia produce un daño sobre la persona. Y en el caso de la violencia de género, es una violencia que tiene lugar a partir de relaciones desiguales de poder. La violencia de género, para entenderla cabalmente, la tenemos que poder situar como una problemática de tipo social y de tipo cultural. No es únicamente algo que sucede en una pareja, en una familia, sino que tiene determinados resortes y determinantes que están dados por relaciones y pautas de pensamiento y de creencias que atraviesan a toda una sociedad y toda una cultura. La violencia laboral se ejerce de diferentes maneras, con la palabra, con hechos, con actitudes, que pueden variar de distintas maneras. Una en lo personal, cuando la están continuamente degradando, humillando, o también tratando de generarle un prestigio negativo que le genera problemas, no dándole trabajo o dándole un trabajo de baja calidad. Otra manera de que se ejerce la violencia laboral es darle más tarea de que le corresponde. Entonces, la trabajadora se siente presionada, sobrecargada y no puede actuar, y no puede decir por temor a una sanción, un apercibimiento, que casi siempre son de palabra o que después tendrá problemas en el futuro. Otra manera es de subocuparlas. Va una compañera que tiene capacidades, potencialidades o tiene un título y se le dan tareas de menor jerarquía, de menor nivel. Yo siempre quería ascender y estar un poco más, avanzar un poco más, y entonces quería pasar al área de ejecutiva de cuentas. Era más interesante la cartera de clientes, ya no era solo telefónico el trato con el cliente, sino que era un trato personalizado y significaba un crecimiento. Y en el año 2005 fue cuando entonces me convocan para pasar como ejecutiva de cuentas del suplemento Campo. Para mí era importante, no solo por el crecimiento, sino que qué bueno que cambiaran eso, algo tan tradicional, incluyendo en el equipo a una mujer. Y para mí fue un gran reconocimiento. Lo único que no lo pude disfrutar mucho como hubiese querido, porque estuve 15 días sin tener un lugar donde sentarme, sin tener un escritorio asignado, sin tener mi computadora. No tenía ni siquiera una línea de teléfono. No tenía cartera de clientes, entonces yo llegaba y no tenía nada para hacer porque no estaba como planificado, como que bueno, si estaba o no estaba ya como quedaba igual. Con respecto a tu computadora, no tenemos presupuesto para arreglarla y tampoco hay dinero para comprar una computadora nueva, al menos por este año. ¿Y yo qué voy a hacer? Quizás un buen libro. No sé, ¿sabes tejer? Y era como que me ponían palos en la rueda continuamente. Y por otro lado me adjudicaban tareas que no me correspondían. Entonces también perdía yo de hacer mi trabajo. Y mi trabajo también, aparte de tener un sueldo fijo, tenía una comisión. Y al tener una comisión y yo no poderlo desarrollar a mi trabajo como correspondía, a mí me impedía hasta económicamente. Yo necesitaba trabajar, así que seguí quedando. Entonces trabajé hasta los 7 meses y medio, casi 8. Me trataban como igual y quizás a veces me sobrecargaban de trabajo. La violencia, o sea, de mi empleador hacia mí, la empecé a sufrir a partir de los 15 días que inicié mi trabajo. O sea, te tenía que cagar a pedo, cagarte, digamos, insultarte, no tenía problema él. Estaba 8 horas caminando, o sea, no tenía la posibilidad de estar sentada por estar embarazada, aparte ya tenía la panza grande y no se me reconocía nada. La hazaña era terrible porque, o sea, cualquier persona podía ir al baño
y yo quizás si pedía para ir al baño me miraban con mala cara. Después de llegar, revolearte el bolso, preguntarte, ay, ¿por qué, no sé, por qué la playa no tiene hielo cuando tu trabajo es adentro? Y a veces no sabías qué decirle. O por qué tu compañera no limpió la máquina de café del turno mañana y vos habías entrado a las 2 de la tarde. Y no sabías qué explicarle, porque no estabas. Pero no, a él eso no importaba. En uno de los viajes se hacían las cenas de inauguración de la exposición y cuando yo llegaba me decían, no, pero para vos no reservamos un lugar. Ah, bueno, no hay problema, le decía yo me ocupo cualquier lugar y me siento, y yo igualmente, o sea, y eso creo que es lo que más molestaba, que a pesar de que ellos me ponían trabas, yo igual seguía avanzando. Ah, bueno, sos una roca. ¿No te das cuenta que estás creando muy mal clima dentro de la oficina? ¿No te das cuenta cómo molestás a tus compañeros con esa actitud? Yo trabajé con contracciones, entonces le digo, me siento mal, tengo contracciones, y agarra y me mira, me dice, ay, yo te vi la cara de sufrimiento que tenías. Anda a la sala y camina que te va a hacer bien. Las medialunas tenían que salir casi blancas, tan negritas, se parecen a alguien. Ustedes son como las paraguayitas, porque se dejan engañar, ustedes son paraguayitas. Vos tenés 2 problemas. Uno, que sos mujer, el otro es que tenés hijos. Cuando se habla de violencia, se piensa en golpes, agresiones físicas y lesiones que dejan marcas. Pero en muchos casos la violencia no se ve. Se traduce en humillaciones, en un trato denigrante y en insultos que generan inseguridades y afectan el rendimiento laboral. Para sostener la situación de violencia y sometimiento, es necesario contar con una herramienta clave, el maltrato psicológico, conocido como mobbing. Ese mecanismo es usado por el agresor, desde su lugar de poder, para desarmar a la víctima, haciéndole sentir que en cualquier momento puede perder su trabajo, que no es capaz y que quizá, por su edad, es la última oportunidad que va a tener de conseguir un trabajo. Cuando ocurrió la primera exposición, yo estando en este cargo, yo di por sentado que iba a participar. Y resulta que no, que ya habían resuelto que en qué viajar y el equipo cómo viajar y en qué lugar hospedarse. Y a mí me decían que no, que yo no podía porque como era la única mujer, había que tener una habitación preparada aparte porque el resto eran todos hombres y que entonces no podía participar porque no era viable y aparte era muy costoso. Tanto insistí que igual me dijeron, bueno, si te querés ir, te tomás un micro y allá te vamos a buscar. Yo tomé el micro, llegué y en la terminal que llegué hablé por teléfono y me dijeron, no te podemos ir a buscar. La violencia psicológica se expresa en insultos, en palabras agraviantes, en lo que es manipulación, descrédito, en burlas. Es toda aquella violencia que en el marco del vínculo lo que va a hacer es producir una pérdida de la capacidad de autodeterminarse por parte de la mujer. La violencia psicológica lo que crea es una relación en la que la mujer queda condicionada en sus decisiones, en sus acciones, en sus pensamientos, a lo que va a ser la palabra o el poder de la persona que está realizando esa agresión. Durante mi embarazo fue, quizás no antes, o sea, me humillaba, pero mi personalidad no me permitía que me afecte. Pero durante mi embarazo sí. En mi 8º mes, ¿qué pasa? Nosotros en los fines de semana no trabajábamos una sola persona y no teníamos reemplazo ni nada y el baño lo teníamos en el estacionamiento. No podía cerrar en la estación de servicio, o sea, teníamos que cerrar la estación de servicio, no podíamos dejar gente afuera ni adentro. Y me pasó que el último mes me oriné 2 veces encima. Así que tuvieron que traerme de mi casa, otra vez ropa, todo. Y todo eso por no tener el privilegio de poder ir al baño, porque no tenía quien me cubriera o quien se quedara. Hasta que un día fui a hablar con el gerente. Y le dije que era lo que estaba pasando, que a mí no se me permitía trabajar como a todo el resto del grupo, ¿no? Y él me dijo que yo tenía, ahí fue cuando me cayó la ficha.
Él me dijo, tenés dos problemas. Uno, que sos mujer. El otro, que tenés hijos. Cuanto más desarrollado tiene su intelecto por profesión, es como más afinados son en el tema de este. Por eso que se habla tanto del mobbing o del psicoterror, el bullying, pero sobre todo el mobbing, porque es nosotros le llamábamos carga psicológica y le llamamos eso, continuamente manipulando a la mujer, haciendo creer que no sirve, que tiene que hacer lo que él le dice y lo tiene que hacer porque ella va a estar bien y lo va a seguir. Y le crea una situación en que pierde hasta la voluntad. Este señor era cocinero y bueno, yo iba a la parada, me acompañábamos, charlábamos. En ese entonces yo me vuelvo a separar definitivamente del papá de mi nene. Entonces es como que yo lo tomé como quizás las palabras de un hermano mayor y me aferré sin saber yo que esa persona a mis espaldas estaba diciendo que había una relación entre él y yo. Yo me enteré con el tiempo, que mientras él me acompañaba a la parada decía que íbamos a otro lado, cosa que nunca pasó, ahí lejos. Entonces era como que era el boca a boca de todo el mundo. Y eso te afecta. Te maltratan, pero que es así. Es como que al final uno también se convence y cree que uno es el culpable. Y uno termina diciendo no, porque yo tuve la culpa por esto, y uno no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que uno está tan enredado en la situación que no puede ver nada. Comenzó a llamarme a mi casa, a ser como más denso, digamos. No aceptó esa negativa de mi parte, entonces, como ya tenía ese poder sindical, empezó a utilizarlo. Empezaron los comentarios de mal gusto, mira qué culo que tenés, o la tanga que tenés. Todo comentarios desagradables. Para una mujer es desagradable escuchar todo eso y que se estén burlando de atrás. O sea, 8 horas así. Es muy común que en los lugares de trabajo a una mujer se le insulte de distintas maneras porque el jefe se sienta en una situación mala con ella o quiere mostrar ante otro una situación y le diga palabras desagradables, como decirle tonta, inservible, y sobre todo lo que se nota es que a las mujeres se usan muchos motes de acuerdo a su aspecto físico. Eso se transforma en el lugar de trabajo como una situación jocosa. Esta violencia que se ejerce adquiere también como cómplice a las compañeras y compañeros trabajadores. Me empecé a dar cuenta que estaba siendo acosada sexualmente por el hecho de que todo lo que había sido sutil en su momento, sos buena persona, sos re linda como persona, y todas esas sutilezas que él tenía conmigo ya empezaron a ser agresivas. O sea, llegó al punto de que nadie me hablaba por el hecho de lo que él hacía, lo que decía de mí. Vos sabés muy bien de lo que te estoy hablando, no puedo más. Victoria, a vos nadie te fuerza nada. Acá cada uno hace lo que quiere. Vos me haces feliz a mí y yo te hago feliz a vos. Es tu decisión. Bueno, parece que vas a tener que dejar la empresa. Anda nomás. El acoso sexual es un tema muy interesante porque siempre busca a la persona que se piensa que es más vulnerable y que lo va a aceptar porque tiene muchas más responsabilidades. No puedo decir me voy, no me gusta este trabajo o hacer una denuncia, sino que lo van a soportar hasta un nivel. El acoso sexual es una de las muchas manifestaciones de violencia laboral. Nadie puede obligarte a tener sexo para conservar tu trabajo o para lograr un ascenso. Existe una ley, la 1010, creada en el año 2006, que te protege. Y en el Ministerio de Trabajo hay una oficina de asesoramiento sobre violencia laboral. No te calles, informate para que esto no siga pasando. No contento con eso, me armaba situaciones que tenían que ver con el dinero. O sea, como que yo era turbia para trabajar, digamos que me hacía camas. El sobre que estaba ahí, Eliana, ¿qué hiciste con el sobre que estaba ahí? Nada, ni me acerqué al mostrador. Liliana, no podés haber llegado tan lejos. Pero si yo no hice nada, ni me moví de mi escritorio, no me acerqué al mostrador, no vi nada. Si falta la plata la tendrá que poner ella. Pero si yo no robé nada, no toqué nada, revísenme la cartera, revísenme a mí, yo no hice nada, no me moví de acá. Sí, vos lo que figuraba
Cuando por ahí yo cobraba 5.000 pesos y terminaba cobrando 3.500, 4.000, según el estado de ánimo que él tuviera ese mes de pagarte. Te descontaba todo lo que era, por ejemplo, entraba alguien, se lleva un bonobón, lo pagás vos. Te vino a rechazar una tarjeta, llámela, así que te la tengo que descontar. Por ahí eran 300 pesos. Y más la caja, más el stock, el descuento de stock, todo sumaba. Estuvo cavando por dentro, hasta que un día uno explota. A mí me pasó en el comedor de la empresa, estaba almorzando y me nublé, la mente se me nubló, no sabía ya ni dónde estaba, me dio un ataque de pánico y terminé en el departamento médico de la empresa. Se me cayó un pack de botellas de vidrio en la cara. Y nunca me llamó la ambulancia ni nada. Yo quedé con una pelota de tenis en la frente y la nariz toda así, hinchada. Y mi empleador se acercó a la heladera de hielos, me trajo un hielo y me dijo, anda a atender a gente. O sea que yo estaba atendiendo con el hielo en la... Cuando estaba llegando a mi casa me desvanecí y ahí alguien en la parada le entregué la tarjeta de RT y llamaron a mi RT y ellos me vinieron. Cuando le comunico de que tuve que llamar a la ambulancia, me dijo muchísimas cosas por teléfono. O sea, llegó al punto de que nadie me hablaba por el hecho de lo que él hacía, lo que decía de mí, que al no estar con él a mí me iba a ir mal. Lo hablaba en voz alta con terceros para que yo lo escuche, que me iba a hacer echar, hasta que un día, bueno, me suspenden injustamente. Entonces ahí dije, ya está. Sufrí varios episodios de los cuales me llevaron a tener un trastorno de angustia, estrés psicológico, ataques de pánico. En la terapia que realizaba, lo que me di cuenta era que habían afectado mi integridad como persona. Viendo todos estos casos, veíamos que las mujeres estaban siempre enfermas. Siempre había problemas de salud. Y las jefaturas de distintos lugares nos decían, las mujeres siempre se enferman, están con médicos y bla, bla, bla. Y ahí fue cuando descubrimos que la violencia laboral enferma. Dentro de las políticas sociales y de las líneas de acción que la ley 26.485 establece, le pone al Consejo Nacional de las Mujeres la creación de una línea que funcione las 24 horas, los 365 días del año. Esta línea es la 144, es una línea que tiene un alcance nacional, o sea que cualquier mujer de cualquier parte de nuestro territorio puede acceder a esta línea y básicamente está formada por operadoras y operadores altamente calificadas y calificados en la materia, digamos, han recibido una capacitación muy estricta en este sentido sobre lo que es la violencia, sobre los recursos, para que fundamentalmente puedan contener a las mujeres en el momento que llaman, orientarlas, porque digamos, cada situación amerita una respuesta individual e informarlas sobre cuáles son los caminos posibles para salir de su situación. Mi médica fue la que me empezó a aclarar las cosas y me las hizo ver de otro modo, que yo no era la culpable. Yo creía que la culpa era absolutamente mía y yo cargaba con esa mochila todo el día. Una vez que yo estuve con mi psiquiatra, mi mamá se asesoró porque yo realmente no sabía de que había una violencia de género, en realidad no sabía, o sea que era lo que o sea, que había algo que me podía llegar a defender. Primero, no callarse. Y segundo, denunciar. Porque si vos te callás, lo siguen haciendo. Y si no te lo hacen a vos o te lo dejan hacer, se lo hacen a otra persona. Un día me llegó el telegrama de despido. Yo fui, después del despido, a muchos abogados, en total a 4. Ellos evaluaron desde el primer momento de que era muy viable,
hacer un reclamo. Y ahí sí yo tuve una entrevista con la jueza de la Cámara de Apelaciones. En esa entrevista ella me informa que ella era una de las que había promovido esta ley y era una de las personas que se habían ocupado de que esta ley se aplicara. Ellos fueron condenados por violencia de género y acoso moral. Estoy tranquila, disfruto de mis hijos, es algo que a mí me gusta, disfruto un almuerzo con mi familia, que fue la que estuvo conmigo siempre, y creo que estoy volviendo a ser una persona, ¿cómo te puedo decir?, sociable. Yo ahora, después de que salí de trabajar, retomé la carrera de diseño de indumentaria y ahora estoy haciendo lo que siempre quise hacer, el arte, crear. Tengo mi propio emprendimiento, que hago blanquería y en un futuro ropa para bebés. Ahora trabajo en una librería y estoy muy cómoda, muy contenta. Hace poquito que trabajo en esto. Está relacionado a atender al público, que es lo que yo siempre hice. Está relacionado a las ventas, está relacionado a lo que es el área comercial. Y sí, realmente a mí me gusta mucho y bueno, y espero que prospere, ¿no? Es fundamental conocer nuestros derechos, hacerlos valer y difundirlos para que otras mujeres también los conozcan y puedan defenderse. El saber da poder y el conocimiento es una herramienta muy valiosa para romper con un ciclo de abusos. Por eso es necesario que ante una situación de acoso o violencia laboral se denuncie. Solo luchando y denunciando lograremos un camino que tienda a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, porque todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Todos somos parte de la solución.